La Semana Santa para los creyentes es un recordatorio de acontecimientos de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La semana pasada Gabriela nos leía un devocional cuando dirigía el culto, trayéndonos a memoria que un domingo como el pasado, el Señor Jesús hacía su entrada triunfal en Jerusalén. Y los días fueron pasando, y cosas fueron sucediendo, aconteciendo, y en medio a todo eso llega el día viernes, el Viernes Santo. Algunos resumen la Pascua con el viernes, el cual queda representado en la cruz, el domingo en esa tumba que tiene una piedra corrida y que está vacía. En medio de eso suceden muchas cosas. Y todos y cada uno de nosotros, de una u otra manera, tenemos algún grado de información, algún conocimiento respecto de lo que aconteció en la vida de Jesús en todos esos días. Y qué bueno que así sea. Qué bueno el texto que nos comparte en esta mañana nuestra hermana Mirta, el momento de la crucifixión. Qué lindo es poder entender y comprender el plan redentor de Dios desde antes para nosotros la humanidad. Porque Dios es el personaje central y en la figura de Jesús encontramos aquel que habría de llevar adelante ese plan maravilloso. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Dios hecho hombre. Si hay un pasaje de las Escrituras que sintetiza de una manera breve, pero contundente, está, y me gusta mucho, esta descripción de Pablo en la carta a los Filipenses, cuando les invita a los hermanos a tener un mismo sentir, pero ese sentir que hubo en quién. Filipenses 2:6, el sentir que hubo en Cristo Jesús, aquel que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, fíjese bien, se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Es hermoso este texto y viene encajado ahí en una de las tantas cartas del apóstol Pablo para sintetizar con breves palabras, pero con gran y profundo contenido, de quién estamos hablando. Esta celebración llamada Semana Santa, esta celebración también llamada Pascuas de Resurrección, tiene un antecedente en lo que son las Pascuas judías. Y sabe que la Pascua judía está narrada en el libro de Éxodo, capítulo 12, los versos del 1 al 14. Y en aquella oportunidad el pueblo de Dios estaba esclavo de los egipcios. Y acontece que en esa ocasión, en esa circunstancia, Dios tiene la intención de darle libertad a ese pueblo esclavo y oprimido.
Envía entonces a Moisés y a Aarón a hablar con el faraón en repetidas oportunidades. Pero la Escritura misma nos dice que Dios había endurecido el corazón de Faraón para que no soltara al pueblo. Y esto tenía una finalidad. ¿Sabes cuál era la finalidad? Mostrar la gloria y el poder de Dios. Que no hay ser humano, que no hay sistema humano que pueda oponerse a lo que Dios puede hacer. No hay nada, amados hermanos. No hay enfermedades. No hay circunstancias adversas en las cuales Dios no tenga la capacidad de intervenir y dar vuelta a la historia. Y este es el mensaje que transmitimos y que vivimos. Que este Dios vivo, que este Dios fuerte, que este Dios poderoso aún puede cambiar la historia natural de nuestras vidas. Puede cambiar la historia de aquellos que todavía no le conocen. Y también tiene poder para cambiar la historia de aquellos que le conocemos y que en sus manos nos sentimos como barro en las manos del alfarero. Ese Dios extraordinario, ese Dios maravilloso, que en la persona de Jesús vino a este mundo para enseñarnos el camino. Ese Dios redentor, ese Dios que en aquella oportunidad dio esa indicación de tomar un animal de un año, sea cordero, sea cabra, sin defecto alguno, de ser sacrificado. Esto tenía que hacer el pueblo hebreo, sacrificarlo, y la sangre de ese cordero debía ser colocada en los dinteles de las casas, porque Dios había decidido ejecutar juicio contra el pueblo de Egipto. Pero el ángel de la muerte pasaría y terminaría con todos los primogénitos, de familias como de animales. Y donde estuviera la sangre del cordero, el ángel pasaría por alto. De allí el término Pesaj, de ahí el vocablo Pascua. Y sabe que como Jesús era un excelente cumplidor de la ley judía, celebraba las Pascuas judías, las cuales nos narran los evangelios, que para esta fecha, que para esta época, Jesús se dispuso a ir a Jerusalén para celebrar las Pascuas, pero no solamente para celebrar las Pascuas, sino también para que se cumpliera aquello para lo cual el Padre lo había enviado. Dice San Lucas, y me gusta ese texto, que el Señor Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y afirmar el rostro significa tomar algo con una profunda y tremenda seriedad, con una conciencia cabal y contundente de que lo que estamos haciendo es algo profundamente serio, pero además algo también tremendamente costoso. Fíjese, nosotros siempre predicamos y decimos que la salvación es de gracia para los que la recibimos, pero tuvo un costo enorme, tuvo un precio altísimo, que fue la vida del Señor Jesús allí en la cruz del Calvario. Qué tremendo entonces ver que hay una prefiguración en esa imagen del cordero sacrificado y de la sangre colocada en los dinteles de la casa, para con lo que significa la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Todos aquellos que aceptan el sacrificio de Jesús en la cruz, todos aquellos que lo reconocen, todos aquellos que se arrepienten, todos aquellos que lo reciben en sus vidas como Señor y Salvador, tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios.
Ya no son solamente creación de Dios, una criatura. Ahora son hijos de Dios. En ese momento crucial de la historia, nosotros hoy podemos mirar como a lo lejos aquello que nos trajo la vida, aquello que nos trajo la esperanza, aquello que marcó en nosotros un destino de eternidad. Preste atención si no es algo maravilloso. Fíjese, el plan de Dios cumpliéndose. En nuestros evangelios, en los 4 evangelios que tenemos en nuestras sagradas escrituras, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es tan importante y significativo esta época que nosotros apartamos como Semana Santa, como Pascua de Resurrección, que si usted mira la cantidad de contenido que hay al respecto, se va a encontrar, por ejemplo, que en el Evangelio según San Mateo, de los 28 capítulos, el 25%, 7 están dedicados a este tiempo. En el Evangelio de Marcos, el 33% de los 16 capítulos están dedicados a mostrarnos la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Lucas apenas lo muestra en un 20%, pero lo notable, lo notorio es que el Evangelio juanino, San Juan, casi el 50%, la mitad del libro está dedicado a mostrarnos la obra redentora de Cristo. Hay un teólogo contemporáneo, moderno, por decirlo así, moderno porque en realidad es un muchacho de unos 25, 30 años, notable, una persona, no voy a decir brillante, pero una persona dedicada. Y tomando el Evangelio de Juan, él hace 2 grandes separaciones. La primera parte dice que sería como tener en cuenta el libro de las señales, porque en esa primera parte del Evangelio de Juan, Jesús hace señales. ¿Y qué son señales? Son indicaciones. ¿Qué hace una señal? Indica algo. ¿Qué pretendía Jesús con las señales? Indicar la gloria de Dios sobre su vida. La primera señal milagrosa lo tenemos ahí rapidito en el Evangelio de Juan capítulo 2. Vemos las bodas de Caná de Galilea. Esa es la primera señal milagrosa del Señor, convertir el agua en vino. Pero otras señales que también hace, y son 7 las cuales hace ahí en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús, es la de caminar sobre las aguas, es la de resucitar a Lázaro. Todas estas señales fueron dadas con el propósito de mostrar la gloria de Dios. La segunda parte del libro, dice este joven teólogo, es el libro de la hora, porque Jesús se dedica a hablar de la hora, el tiempo, el momento que ha llegado sobre su vida, el cual acepta, el cual también lo conmueve, el cual lo sacude, el cual lo pone en duda como hombre, el cual lo hace postrarse para orar y clamar al Padre y para poder entender y tomar una decisión que sea la voluntad de Dios y no sea la de Él. Jesús no estaba confundido. Jesús sabía cuál era el plan y el propósito de Dios, pero era el Jesús hombre, aquel que de rodillas en el huerto decía: Padre, si es posible que pase de mí esta hora. En Juan capítulo 13, verso 1, en esa noche en la cual el Señor Jesús realiza 2 acciones sumamente importantes. Juan no le da una trascendencia explicativa a lo que es la cena del Señor, pero en esa noche Jesús comparte la cena, pero además tiene un acto extraordinario y maravilloso que es lava los pies de sus discípulos. El Rey se inclina, el Rey se coloca la toalla en la cintura, el Rey toma los pies polvorientos y sucios
y lleva adelante ese acto de humildad. Un acto reservado para los esclavos. Ahora es Él el que toma la delantera. Es Él el que mira los ojos. Es Él el que habla con Pedro, que le dice: Señor, no permito. Y Jesús le dice: si no lo permitís, no vas a tener parte conmigo. Pedro, que siempre exagerado: Señor, no solo lávame los pies, bañame completo. Yo quiero tener parte con vos. ¿Sabes qué? Ese Jesús que nos sorprende en todas y cada una de sus acciones. Dice San Juan 13:1, antes de la fiesta de las Pascuas, Jesús sabía que su hora había llegado. Jesús sabía que su momento había llegado y que a partir de allí se desencadenarían una cantidad de acontecimientos y secuencias, las cuales culminarían con su crucifixión. Él comparte la mesa con sus discípulos. Se alegra de ese acontecimiento especial. ¿Cuánto he deseado compartir con ustedes este momento? Él sabe que esa será la última vez. Y comparte la copa, comparte el pan, vuelve a compartir la copa, dice el Evangelio de Lucas, y ahí habla del nuevo pacto en su sangre. El nuevo pacto que nosotros hemos recibido y aceptado, el nuevo pacto que ha marcado nuestras vidas, el que nos dio pertenencia, adopción, salvación, promesa de vida eterna. Ese pacto, hermanos, nos llena de alegría y de felicidad. Y ahí está Jesús. Saldrá de ese lugar sabiendo que se dirigiría a un huerto al cual le vendrían a buscar para detenerlo, para llevarlo a un proceso indebido frente a las autoridades, para condenarlo. Pero todo esto no es un descuido. Todo esto no es un acto del cual Dios el Padre estuviera ajeno. Todo esto era importante que sucediera y era necesario porque esto era el plan redentor de Dios para la humanidad, para cada uno de nosotros y para todos aquellos que han decidido en sus corazones pertenecer a Cristo. Hay un hermoso himno, no me acuerdo el número: ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo acá, sino por la eternidad. Qué cosa extraordinaria saber que el Señor comienza a recorrer el camino que lo llevará a su muerte, cargando sobre sus hombros la cruz que hoy significa y representa para nosotros tantas cosas. Por eso cantábamos hace un instante: cuánto amo la cruz de Jesús, cuánto. Sabiendo que esa cruz, en ese lugar, el sacrificio perfecto de Dios hizo que nuestras vidas cobraran sentido y también destino. Amados, que este tiempo de Semana Santa, que este tiempo de Pascua, que ya ha tomado también un rumbo distinto porque se lo ha visto con un contenido, una capacidad vacacional, sea para nosotros los hijos de Dios importante y trascendente. Sea para nosotros un llamado a la reflexión. Sea para nosotros un llamado al compromiso, a renovar nuestra fe y también nuestra actuación en virtud de servir a Dios con alegría y ánimo voluntario. Que este tiempo de Pascuas no sea para nuestras vidas un estado de confusión
con cualquier situación comercial que siempre se pone de moda y se instala y viene a competir contra aquello que es lo real, lo verdadero, lo importante y lo trascendente. Que este tiempo sea un tiempo para recapacitar en la obra del Señor Jesucristo, para entender y comprender que no somos dignos, para traer a memoria que un día estuvimos fuera de sus caminos y hoy estamos en el centro de sus planes. Que la obra del Señor se profundice en nosotros. Va a depender también de una decisión y de una determinación personal. Usted puede vivir la vida cristiana de distintas formas. Puede vivir una vida cristiana light, livianita, basada en un conocimiento superficial de las cosas, pero puede vivir la vida cristiana investido en el poder del Espíritu Santo y el conocimiento de Dios. Usted decide la forma en que va a transitar esta vida cristiana que el Señor le ha dado. ¿Cómo la está llevando? ¿Cuál es su inversión en el reino? ¿Cómo está su corazón de comprometido con las cosas de Dios? Estas decisiones son decisiones que necesitamos tomar y muchas veces este tiempo del año no es solamente para hacer un recordatorio histórico, sino es un tiempo para hacer una mirada hacia adentro, para evaluarnos, para considerarnos y para presentarnos delante de Dios en la esperanza y en la expectativa de que el Señor también nos hable y nos muestre la senda, el camino que debemos andar. Hemos recibido mucho de Dios. Estamos recibiendo mucho de Dios. Su bondad es grande, su misericordia se renueva cada mañana. El sacrificio de Cristo en la cruz no puede ser tomado a la ligera. La sangre del Señor Jesucristo no puede ser pisoteada. Por lo tanto, necesitamos considerar y tomar decisiones acorde. Dios espera de nosotros. Dios aguarda por nosotros. Y Dios desea que nosotros busquemos conocer y hacer su voluntad a partir de todo aquello que Él nos revela. En este tiempo en el cual recordamos la muerte del Señor Jesús, también el domingo vamos a celebrar y con profunda alegría la victoria de Jesús sobre la muerte. Este Jesús que venció al pecado en la cruz es el Jesús que venció a la muerte en la tumba. Porque el poder de Dios se manifestó sobre él. Porque el amor del Padre lo alcanzó como nos alcanzó a nosotros. Y este Jesús nos invita a andar en sus pasos, a andar en sus sendas. Nos invita a llevar una vida santa. Nos invita a tener un corazón dispuesto para amarle, obedecerle y servirle todos los días de nuestra vida. Este Jesús tiene para nosotros planes. Y algunos que peinan canas dirán, ¿qué planes puede tener el Señor conmigo? Hermosos planes. Planes de hacerte sentir cuánto te ama. Planes de recordarte las cosas maravillosas que pasaron en tu vida tomado de su mano. Planes de usarte aún como un instrumento para servir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a través de los dones que el Señor te ha dado y de las capacidades que hoy tenés. Dios no va a pedir algo que no podés hacer, pero sí te va a transmitir aquello que está a tu alcance para que puedas hacer lo que Dios espera. Mis amados, en esta mañana de viernes recordamos entonces
a nuestro Jesús crucificado. Para algunos esto es locura, para nosotros esto es pasión. Y proclamamos y predicamos al Jesús crucificado, aquel que venció al pecado, aquel que exhibió a las potestades en la cruz del Calvario, aquel que pagó el precio de nuestras iniquidades y de nuestras maldades, aquel que saldó nuestras deudas, aquel que nos abrió la puerta para un tiempo nuevo en nuestras vidas. Que este tiempo sea un tiempo de reflexión y no un tiempo de distracción. Tómelo así. Todavía tenemos lo que resta del día, mañana y el domingo para meditar en las Escrituras y para buscar de parte del Espíritu de Dios aquello que nos traiga entendimiento en la obra redentora de Cristo. Entendimiento de que ya no somos personas que vagan por el mundo sin sentido, sin razón y sin destino, sino que somos hijos e hijas de Dios con propósito. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito en la vida de cada uno. Tal vez en este día esta palabra hable a tu corazón. Dios tiene un plan y un propósito en tu vida. Y hoy estás en el lugar correcto, en el tiempo oportuno. Y si dispones en tu corazón acercarte a Dios, podés dar el paso más importante de tu vida. Podés dejar de ser simplemente una criatura para convertirte en un hijo amado de Dios, en una persona que vive bajo la autoridad y el señorío de Cristo, en una persona que ya comenzará a entender los planes que el Señor tiene con su vida, y la plenitud del Señor habrá de traer sobre vos todo aquello que el mundo jamás podrá ofrecerte. Me gustaría que oráramos dando gracias a Dios por ese sacrificio de Jesús en la cruz, dando gracias a Dios por esa obediencia, dando gracias a Dios por esa determinación, dando gracias a Dios por esa entrega. Se entregó por nosotros, fue muerto por nosotros, molido, roto, ultrajado. ¿Qué no padeció el Señor Jesús para pagar el precio de nuestros pecados? Y por ese sacrificio nosotros tenemos el enorme privilegio de ser ese pueblo escogido, esa nación santa, ese real sacerdocio que el Señor ha llamado para sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Verle desde aquí, poder verle los ojos, saber que usted es mi hermano, es mi hermana, saber que Dios puede hacer en su vida y a través de su vida cosas extraordinarias, me llena de esperanza. Me gustaría mucho que el Señor hablara a nuestro entendimiento en este tiempo. Que el Señor trajera una nueva revelación sobre nuestras vidas para que pudiéramos ajustar todo lo que fuese necesario en virtud de que lo que hagamos sea agradable a Él. En virtud de que podamos morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Ya no vivo yo, decía Pablo, Cristo vive en mí. Que este tiempo sea tal vez un tiempo inaugural para lo que te quede de vida. Un tiempo en el cual una nueva comunión, una nueva relación, el gozo que solamente la presencia de Dios te puede dar, llegue a tu vida de una forma única y diferente.
quiero invitarte a orar en esta mañana. Y allí donde estás, quiero invitarte también a que si nunca hablaste con el Señor como quien le habla a un amigo, allí donde estás, le digas en voz baja o lo pongas en tu pensamiento: Señor, te necesito. Señor, te pido perdón por mis pecados. Señor, quiero comenzar una vida nueva. Señor, me arrepiento de mi ignorancia, de mi rebeldía. Señor, dame la oportunidad de poder andar en tus sendas y en tus caminos, de conocerte más. Y dame la salvación que necesito para que cuando mis días terminen aquí sobre la faz de la tierra, pueda tener la certeza y la seguridad de que en el cielo hay morada para mí. Señor, en esta mañana te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, por pagar nuestras deudas, porque a través de ese sacrificio hemos alcanzado la salvación y nos has hecho familia y pueblo. Que en este día tu presencia misma trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón y nos conceda poder comprender todo aquello que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, bendícenos por favor, Dios nuestro. Llénanos de tu presencia hermosa y recibe, Señor Jesucristo, toda la gloria y toda la honra que solamente tú eres digno de recibirla. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.